agua en el altar. Pongan agua. Qué hermoso tema estábamos escuchando. Vamos con el tercer bloque del Fuego de la Verdad, aquí con quien te habla, Moni Aguilera y Fe. Perdón, se me trabó Alejandro Fernández, por supuesto, en este jueves 13 de agosto, que por cierto, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Qué hermosa palabra, Ale. Realmente, qué lindo es poder disfrutar estas verdades que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Qué lindo es que cada día podamos despojarnos de Dios. Y yo veía, por ejemplo, esto lo comparo con un marido y con una esposa, ¿no es cierto? Esta relación con Dios, tal cual como el esposo con la iglesia. Antes yo era una mujer muy difícil y era una mujer muy complicada y de querer mandar sobre la vida de los demás, pero me topé con un hombre más duro que yo, con un machista empedernido, que bueno, gracias a Dios el Señor fue cambiando, pero me he dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que en este proceso de este matrimonio, cuanto yo más me sujetaba a mi esposo, y no sujetarme de esclavitud, sino sujetarme en el espíritu, de darle a él el lugar que le corresponde como hombre, de empezar a de alguna manera, yo decía, morderme la lengua para no decir ciertas cosas que no debo. Yo le decía a veces a otras mujeres, le decía, bueno, antes de hablar pavadas, mordete la lengua, le decía yo. Era una forma literal de hablar, por supuesto, no me malinterpreten. Y me he dado cuenta que con Cristo pasa lo mismo, y que uno se despoja de un peso muy grande, mis hermanos, porque nos libramos de muchos males. Y cuando ya no actúo yo y lo dejo actuar a Él, me libro de muchos males. Y eso es lo que muchas mujeres hoy no se dan cuenta. Porque cuando vos le delegás la responsabilidad a Dios de tu ser tripartito, de tu espíritu, alma y cuerpo, de tu vida completa, y le dejás la guianza al Espíritu Santo, yo te puedo asegurar que te librás de muchos males. Porque yo me he metido en muchos males por hablar lo que no debía, por hacer lo que no debía y por querer hacer sobresalir mi yo. Ahora, cuando yo maté mi yo y cuando dije, Señor, toma, acá te lo entrego, porque no sé qué hacer con él, porque tenía un yo muy desordenado, entonces le delegué a él la responsabilidad de mi vida, y yo te puedo asegurar que me he librado de muchos males y tengo una vida plena y abundante. Así que se los aconsejo a todas las mujeres que me están escuchando del otro lado, para que si les está pasando eso con sus esposos, empiecen a orar, empiecen a dejar su vida a Cristo. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Dejen el gobierno a Dios y cállense la boca en muchas cosas y déjensela a Dios. Tomá, Señor, yo esto no lo puedo llevar, hacete cargo vos. Y te puedo asegurar que cuando vos empezás a practicar ese ejercicio piadoso, vivís una vida plena y abundante, y es hermoso vivir en el Espíritu, porque te librás de muchos males. Ya no tenés la responsabilidad sobre ciertas cosas y ya no vas a cometer errores. Entonces, al no cometer errores, no vas a tener cargas. Amén. 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 Y bueno, retomo donde había dejado, y les pido disculpas a las personas o a las congregaciones donde realmente son siervos de Dios, donde hay iglesias que realmente trabajan por amor a Dios y no por ganancia deshonesta, y no ponen el dinero ocupando la mayor parte de la prédica o de las reuniones de la iglesia, ¿no? Por eso van este tema como pidiéndoles perdón a las personas o a las iglesias o congregaciones que están haciendo las cosas bien, porque gloria a Dios debe haber gente que tiene el sentir que la iglesia no es solamente un bolsillo donde se pide constantemente, donde pareciera que el Dios de ellos es el dinero, ¿no? Adoran más a Mamón que a Jesús, ¿no? Por eso este programa se llama El Fuego de la Verdad, y tristemente tenemos que tocar este tema que a ustedes también lo debe tener un poco cansados como a nosotros, de ver tanta hipocresía, porque uno va a buscar, cuando uno va a la carnicería va a comprar carne, ¿sí? Y cuando uno va a la iglesia quiere recibir de lo espiritual, quiere recibir de lo Espíritu Santo, quiere recibir de la llenura, de la unción, de que cuando oren por nosotros se rompan yugos, ataduras, ligaduras,
donde haya liberaciones, donde haya sanidades, donde haya bautismo en Espíritu Santo y fuego, donde se desaten los dones espirituales, donde la iglesia sea un lugar donde nosotros volquemos todas nuestras tristezas, amarguras, tristezas, dejemos toda carga ahí en ese lugar. Y hoy pareciera que es, lamentablemente son clubes, ¿no? Es iglesias sociales, donde prácticamente se juntan y no hacen lo que estaba en la iglesia de Hechos. Dice la palabra que ellos estaban todos juntos, unánimes y en el Espíritu, y ellos oraban, intercedían, leían la palabra, cantaban salmos, había ayuno, había oración, había ministración para los huérfanos, para las viudas, había maestros de la palabra, que ahora lo vamos a tocar. En Efesios 4, 10 u 11, ¿no? Efesios 4:11 dice, mire cómo estaba constituida lo que era la iglesia, lo que era el cuerpo, lo que eran los huesos o la estructura de la iglesia, cómo deben ser hoy, hermanos, cómo deben ser hoy. Hoy están trabajando simplemente en lo pastoral, en un solo ministerio, y gracias a Dios que hay un ministerio pastoral, porque si no, no hubiese ninguno. Acá en la iglesia de Hechos habla de 5 ministerios y hoy estamos andando en uno solo. Y muchos que dicen ser apóstoles, otros profetas, y hay que mirarlos bien, porque debe haber alguien del Espíritu Santo, pero hay muchos que hoy se están llamando apóstoles, pero no están haciendo la obra de apóstoles, ¿no? Están haciendo, como ya dijimos hoy, están tirando mucho para la plata, para el dinero, para ser ricos, para ser millonarios, para ser ellos simplemente personas que dice que son exitosas porque tienen grandes templos y están muy bien económicamente, pero el pueblo está oprimido, hermanos. El pueblo está oprimido. Y dice la palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres de corazón, a los pobres que necesitan de la palabra de Dios, a los pobres que vemos en Jesús nuestra salvación, nuestra redención, nuestra solución a nuestras vidas, la solución a todos nuestros problemas, lo vemos en Cristo Jesús. Y no lo vemos en la plata, no lo vemos en religiones muertas, no lo vemos en religiones que están sin el Espíritu Santo, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Cuando nosotros vamos a la carnicería, lo vuelvo a repetir, queremos comer carne, queremos comprar carne. Cuando vamos a la iglesia de Jesús, necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste, necesitamos que el Espíritu Santo empiece a romper yugos, ataduras, necesitamos ver esos milagros, necesitamos ver que ese Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, necesitamos ver la gloria de Dios, como decía el apóstol Pablo, no vengo con palabras de humana sabiduría, sino vengo con demostración de Espíritu Santo y poder, Espíritu Santo y fuego. Nosotros necesitamos, y los hermanos hoy necesitan, con tantas tribulaciones, aflicciones, problemas, tristezas, como el enemigo está destruyendo las mismas iglesias con satanismo, con lo que es psicología. Dice la palabra que son nubes sin agua, arrastradas por el viento de toda doctrina y estratagema humana. Son los sensuales los que no tienen el Espíritu. Hermanos, necesitamos que en la iglesia se predique de Jesucristo. Necesitamos que Cristo sea glorificado. Necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste, porque el Espíritu es el Señor y donde mora hay libertad. Él es soberano, Él glorifica a Cristo. Está más apurado de que se produzcan milagros, prodigios, portentos, que la gente reciba, que se rompan yugos y ataduras, porque muchos vienen con yugos y ataduras espirituales, con vendas espirituales que están privándole, o hay espíritus que están trabando que su vida salga adelante. Ellos necesitan ser liberados, necesitan recibir la palabra de Dios,
porque la palabra misma de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando conocen a Cristo, ellos son libres. Cuando conocen su palabra, ellos son libres. Si el Hijo de Dios los hace libres, serán verdaderamente libres. Necesita Dios manifestarse, necesita Dios demostrar su poder, necesita que Jesucristo sea glorificado, porque Él es nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Todas las cosas están sujetas a Él. Por eso Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, es el que pelea la batalla por ti, es el que te ama con amor eterno, es el que dijo, consumado es, porque todo lo que vaya a pasar en tu vida, Él ya lo hizo en la cruz. Dice que Él compró hasta tu cuerpo con precio de sangre en la cruz, y dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Por eso, hermanos, tenemos que buscar en estos tiempos de aflicción, de tristeza, de tribulación, con más fuerza. No podemos permitir que haya iglesias sin el Espíritu, no podemos permitir que en la iglesia no se rompan yugos y ataduras, no podemos permitir que en la iglesia sea simplemente un club social para que las almas una vez a la semana digan, fuimos una vez a la semana a tal lugar, estuvo linda la alabanza, estuvo linda la palabra, y se vayan vacíos para afrontar la semana con el vacío mismo que adquirieron en esos lugares donde el Espíritu Santo, bien gracias, donde el Espíritu Santo se quiso mover y quedó afuera porque no tuvo lugar, porque no le dieron el lugar, porque no glorificaron a Jesucristo, porque hablan del Espíritu Santo, pero no dejan que el Espíritu Santo obre. Hermanos, este programa es el fuego de la verdad. Necesitamos hablar de cosas de la verdad. Necesitamos que en su iglesia se mueva el Espíritu Santo. Necesitamos que las gentes sean libertadas, reciban del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, cual trae disolución, mas ser lleno del Espíritu Santo. Es tiempo del Espíritu. Cuanto más aflicción haya, donde el diablo más se levante sobre tu vida, el Espíritu Santo de Dios más poder tiene para revertir todas esas cosas, y tiene tanto poder que hasta en tu vida lo tiene. Porque dicen que aunque militamos en cuerpo de carne, tenemos armas poderosas para destrucción de fortalezas. Tiene que ser destruida toda fortaleza que se levante sobre tu vida. Tiene que ser destruida. No permitas que el diablo tenga o tome posesión de tu vida, de tu familia, de tu iglesia. No permitas. Porque cuando alumbra la luz de Cristo, las tinieblas retroceden. Cuando se ora, cuando se glorifica a Dios, cuando se alaba con poder, las tinieblas huyen, el diablo huye. Pero si hay una iglesia donde no se predica el Espíritu Santo, no se predica del poder de Dios, las tinieblas tienen y vienen sobre ese lugar. ¿Y cuántos más serán? Las mismas tinieblas. Hermanos, es tiempo de Jesucristo, es tiempo de ir a buscar al que está herido, es tiempo de buscar al que está apartado, es tiempo de buscar al que no conoce de Cristo, es tiempo de buscar al que está en idolatría, es tiempo de buscar al que está en vicio, es tiempo de buscar al que está en aflicción, es tiempo de buscar al que necesita de Cristo, porque tienen hambre y sed. Necesitamos ser la iglesia que mueva la mano de Dios en fe. No se puede vivir un evangelio light. Al diablo no se lo puede atacar con balas de fogueo. Se lo tiene que atacar con toda armadura de Dios. Se tiene que atacar con la palabra de Dios. Se tiene que atacar aplicando la palabra de Dios sobre su vida, sobre nuestra vida, para tener una vida en victoria. Porque en Cristo Jesús, de Él tomamos gracia sobre gracia y de Él andamos de victoria en victoria. Ale, una de las fortalezas que se ha levantado en estas iglesias apóstatas es, y lo dice bien esta palabra, pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Cuando el Señor Jesucristo pidió allí en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy yo me he enterado y he visto personas que en las iglesias están pidiendo que se le muera el marido a la hermana fulana para quedarse con el marido, o viceversa. Están pidiendo que la hermana que prosperó económicamente, Dios le quite todo, quítale todo, Señor, porque total me debe. Hermanos, se está pidiendo así. Es terrible a lo que hemos llegado en estos tiempos.
Se está pidiendo mal. La Biblia dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, vergüenza amontonará sobre su cabeza. Nosotros no podemos pagar el mal con mal. Es más, la palabra de Dios dice, si tu hermano no te puede devolver, que nosotros le tenemos que perdonar la deuda. ¿Sabían ustedes que no le podemos cobrar intereses? Vayan al Viejo Testamento, porque muchos se toman del Viejo Testamento para lo que le conviene, pero para lo que no les conviene no lo usan. No ven las palabras que realmente tienen que ver. Y esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias apóstatas, mis hermanos. Se está pidiendo conforme a la voluntad de la carne y no conforme a la voluntad de Dios que proviene del Espíritu Santo de Dios. Tengamos en cuenta estas palabras, mis hermanos. Que Dios bendiga nuestras preciosas vidas. El tiempo urge, Ale. Tenemos 2 minutos nada más, así que te dejo para que te vayas despidiendo con el último versículo. Dios te bendiga. Bueno, para terminar, ¿cómo no vamos a terminar con este tema, no? Que es hermoso. Hechos 2, del 17 al 21. Y dice así: en los postreros días, que es los últimos días, es este tiempo, ¿no? Dice la palabra, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta promesa es para usted, para mí. Es para que ustedes la reciban, es para que la recibamos. Esto es para nosotros. Dice el Dios Todopoderoso que va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quién se lo reclama? Esto para sus hijos. Empiecen a reclamarlo, hermanos. Y dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En la iglesia de Corintios, hermanos, había más de 4 profetas por reuniones, y decía que se turnen, porque había tanta unción del Espíritu Santo que profetizaban, era común, era normal. Por eso dice la palabra acá, que en los postreros días iba a derramar su espíritu sobre los siervos y las siervas y profetizarán. Hermanos, es tiempo que Dios empiece a derramar del poder de Dios para que profeticemos, para que echemos fuera demonios, para que sanemos enfermos, para ver milagros, prodigios y portentos, porque mientras es predicado el Evangelio, Dios levanta su mano para que haya ver prodigios, milagros y portentos. Acuérdese, hermano, estas promesas para nosotros. Dice que los ancianos verán sueños y tendrán visiones. Es tiempo para predicar el año nuevo favorable al Señor. Es tiempo que te levantes. ¿Sabes qué pasó? En Sodoma y Gomorra decía la palabra, por un solo justo no la voy a destruir, y no la destruyó por Lot. ¿Sí? Y él lo fue a buscar y lo sacó, mandó ángeles. Acuérdese que de esta generación perversa y adúltera, usted es el hijo, usted es la hija de Dios, que Dios va a escuchar para salvar a muchos de los que se están perdiendo, porque ellos están dándole la espalda a Dios. Levántese en armas, hermano, levántese, empieza a encender su iglesia, empieza a decirle que necesitan que el Espíritu Santo se mueva en sus reuniones, que no simplemente estén ahí, que estén unánimes en ese lugar, sino que pídale que el Espíritu Santo se manifieste, exíjale, no que solamente estén ahí como para divertir a la gente, porque cuando no hay Espíritu Santo hay diversión. Hermanos, que la gracia de Jesucristo, la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y el amor de Dios también. Amén, Ale. Y aclaro que después de que sacó al justo Lot, la destruyó. No es que no la destruyó, sí, la destruyó, pero después. Primero sacó al justo. Bueno, Dios bendiga sus preciosas vidas. Hasta aquí el fuego de la verdad, con la conducción de quien te habla, Moni Aguilera, y con nuestro preciosísimo hermano Ale Fernández. Que Dios bendiga tu preciosa vida. Todas las naciones las saludamos. Yo, sin más que decirles, los espero el lunes, Dios mediante, a las 20 horas en mi programa Los Últimos Días, con todas las profecías bíblicas, las 70 semanas de Daniel. Creo que vamos a estar haciendo hincapié en estos temas para ver lo que se viene, ¿sí? Chau, gente. Hasta la próxima, y los dejo con este tema, Tú me levantas, de Luis Santiago. Qué temazo, ¿eh?
Realmente hoy Dios te levanta. Créelo, recibilo de parte de Dios. Gracias, Señor. Gracias por levantar a mis hermanos. Gracias por levantarnos, Padre. Te adoramos. Sentí temor y hoy no siento. Chao. Ayer buscaba paz, Mas hoy la mas hoy encuentro. encuentro. Gracias por tu paz, Señor. Ayer estuve solo